¿Alguna vez te has preguntado si realmente eres libre? Piensa conmigo. ¿Cuántas veces decidiste que no volverías a ver pornografía y aún así regresaste al mismo ciclo? ¿Cuántas promesas hechas a ti mismo se rompieron en la soledad de la madrugada frente a una pantalla brillante? La pregunta que quiero traerte hoy no es solo sobre moral o religión, es una cuestión de filosofía, psicología y libertad humana. Porque la pornografía no es solo un pasatiempo escondido. Puede ser la prisión invisible de nuestro tiempo. Hoy te voy a guiar en una jornada donde Platón, los estoicos, Nietzsche y la psicología moderna se van a encontrar para revelarte algo que muchos no quieren escuchar. Puedes estar viviendo en las sombras, creyendo ser libre, pero siendo solo un prisionero del placer inmediato. Si esto te mueve por dentro, ya dale like. Suscríbete al canal porque aquí vamos a hablar de verdades duras que pueden transformar tu vida. La psicología contemporánea viene alertando desde hace años. La pornografía no es neutra. No es solo entretenimiento para adultos como a la industria le gusta vender. Mexe con la neuroquímica más básica de tu cerebro, hermano. Cuando ves pornografía, tu cerebro libera dosis masivas de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. ¿El problema? Esas dosis no son naturales. En la vida real, el placer viene en pequeñas cantidades. Un abrazo, una plática, una conquista. Pero frente a la pantalla, tienes acceso instantáneo a un menú infinito de estímulos. Es como inyectarte placer directo al sistema nervioso sin ningún esfuerzo, sin ningún mérito. Esto crea un fenómeno que se llama desensibilización, o sea, el cerebro empieza a necesitar estímulos cada vez más fuertes, más extremos, más diferentes para sentir el mismo placer de antes. Aquello que antes parecía suficiente ya no satisface más. Y así nace el ciclo del vicio, carnal. El psicólogo Norman Deutsch, en su libro sobre neuroplasticidad, explica que los hábitos moldean literalmente el cerebro. Cada clic en un nuevo video, cada búsqueda de algo más intenso, está reforzando un camino neural. Es como si estuvieras esculpiendo surcos profundos en tu mente, que siempre llevan al mismo lugar. La pornografía. Pero no para ahí, compadre. Además de la desensibilización, existe el fenómeno de la hiperestimulación. Cuando el cerebro recibe dosis exageradas de dopamina, empieza a reducir su sensibilidad natural. O sea, cosas simples de la vida. Estudiar, trabajar, platicar con alguien, caminar al aire libre, dejan de traer placer. Todo parece sin chiste, vacío, tedioso. Y el único escape pasa a ser volver a la pantalla. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? El cerebro de un hombre que consume pornografía regularmente empieza a ser reprogramado. Pierde el brillo en las cosas pequeñas. Pierde la energía para grandes conquistas y se vuelve cada vez más dependiente de estímulos artificiales. Es como si la pornografía secuestrara el sistema de recompensas del cerebro. Aquello que debería motivarte a luchar, crecer, conquistar, pasa a ser canalizado hacia la pantalla. Tu energía vital es desviada, tu disciplina es corroída, y poco a poco te transformas en un espectador de tu propia vida. Ahora dime, ¿esto suena como libertad? ¿O suena como prisión? La psicología llama a esto prisión dopaminérgica. Crees que estás en control, pero en realidad, estás siendo manipulado por circuitos cerebrales que fueron entrenados para buscar placer rápido y huir del esfuerzo. Y aquí está la paradoja. Hermano, en el momento la pornografía parece liberar. Puedes acceder cuando quieras, como quieras, sin límites, pero a largo plazo te vuelve rehén. Te roba tu autonomía, tu energía creativa y hasta tu capacidad de amar de verdad. La neurociencia muestra que el cerebro es plástico. Cambia de acuerdo a nuestros hábitos. Un hombre que consume pornografía constantemente, literalmente reprograma sus conexiones neuronales. Pasa a asociar placer con lo artificial, con lo virtual, con lo inmediato. Mientras tanto, el mundo real, estudio, trabajo, conquistas, relaciones, va perdiendo color. Es como si el cerebro dijera, ¿para qué esforzarse? Si con un clic consigo placer instantáneo. Y ahí está el peligro, carnal. La pornografía secuestra la energía que debería ser usada para crear, conquistar y amar. Transforma guerreros en espectadores. Transforma buscadores de la verdad en hombres acomodados en las sombras de la caverna digital. Si tu energía vital está siendo drenada por la pantalla, ¿quién realmente está viviendo tu vida? ¿Tú o la ilusión? Para entender la profundidad de esta prisión, necesitamos volver más de 2000 años atrás, hasta uno de los filósofos más grandes de la historia, Platón. Hermano, en su obra La República,
Platón describe una metáfora conocida como el mito de la caverna. Pide que imaginemos un grupo de personas presas desde el nacimiento dentro de una caverna oscura. Estos prisioneros están encadenados, de forma que solo consiguen mirar hacia la pared de la caverna frente a ellos. Atrás de ellos existe una fogata, y entre la fogata y los prisioneros pasan hombres cargando objetos, estatuas, imágenes. Estos objetos proyectan sombras en la pared. Los prisioneros, que nunca vieron el mundo exterior, creen que aquellas sombras son la realidad. Viven y mueren creyendo que las imágenes proyectadas representan todo lo que existe. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántos de nosotros vivimos exactamente así, presos frente a una pantalla, creyendo que aquello que vemos es el mundo real? La pornografía es la nueva caverna digital, carnal. Las siluetas, los videos, las imágenes no pasan de ser sombras. Sombras que crean la ilusión de placer, de intimidad, de conquista. Pero no pasan de eso. Ilusión. Platón decía que si uno de esos prisioneros fuera liberado y saliera de la caverna, al inicio quedaría ciego con la luz del sol. La verdad sería dura, dolorosa, difícil de aceptar. Pero con el tiempo, sus ojos se acostumbrarían y se daría cuenta de que el mundo real es mucho más rico, bello y verdadero que las sombras que veía en la pared. De la misma forma, un hombre que decide abandonar la pornografía enfrenta ese choque. Al principio es incómodo. Todo parece sin chiste, difícil, hasta doloroso. Es como salir de la oscuridad hacia la luz. Pero conforme la mente se cura, la vida real empieza a revelar su profundidad. El toque real, la conexión verdadera, la conquista legítima. Todo esto pasa a tener un valor infinitamente mayor que cualquier ilusión en la pantalla. Pero hay un detalle terrible en el mito de la caverna, hermano. Platón nos recuerda que, si ese prisionero liberado volviera a la caverna e intentara liberar a los otros, ellos se reirían de él. Dirían que estaba loco. Y si pudieran, llegarían hasta a matarlo. Pues estaban tan apegados a las sombras que preferían la prisión a la libertad. Ahora piensa, ¿no es exactamente eso lo que pasa cuando alguien critica la pornografía hoy? La sociedad se ríe. Dice que es cosa de moralista, de religioso, de anticuado. Dicen, no tiene nada de malo. Pero la verdad es que millones de hombres están encadenados sin darse cuenta. Defienden su propia prisión como si fuera libertad. Platón tenía razón. Las sombras nunca fueron la realidad. La pornografía nunca fue amor. Nunca fue conexión. Nunca fue libertad. Y mientras más te apegas a las sombras, más difícil es ver la luz. Por eso este tema es tan sensible, carnal. Porque estamos hablando de ilusión. De un teatro bien montado que secuestra nuestra percepción de lo que es real. ¿Cuántos hombres viven como prisioneros voluntarios, defendiendo las cadenas que ellos mismos se pusieron, convencidos de que las sombras son más cómodas que enfrentar la luz del mundo real? Prefieren la simulación fácil que la verdad dura de la conquista auténtica. La pregunta que queda es, ¿tendrás valor para salir de la caverna? ¿Tendrás valor para enfrentar la incomodidad inicial de la luz para conquistar la verdadera libertad? Porque, hermano, las sombras nunca van a llenarte. Solo la luz real puede hacerlo. Solo la verdad puede liberarte. Pero esa libertad tiene un precio, la valentía de dejar atrás lo cómodo y falso por lo difícil y verdadero. ¿Estás listo para pagar ese precio? Para entender cómo la pornografía esclaviza, necesitamos mirar la ciencia, hermano. Después de todo, no basta hablar en términos filosóficos. Necesitamos comprender qué está pasando dentro del cerebro. La pornografía actúa directamente sobre el sistema dopaminérgico, que es el centro de recompensas de nuestro cerebro. Este sistema fue moldeado por la evolución para garantizar la supervivencia. Nos motiva a buscar comida, refugio, sexo y reconocimiento social. Cuando comes, conquistas algo o vives un momento íntimo real, la dopamina es liberada en dosis moderadas. Pero aquí está el punto crucial. La pornografía ofrece dopamina en exceso, sin ningún esfuerzo. Es como si hackearas tu propio cerebro, carnal. Con algunos clics, accedes a miles de estímulos, escenarios infinitos, cuerpos que cambian cada segundo. Es un banquete artificial que el cerebro nunca fue diseñado para manejar, y como todo exceso, esto cobra un precio. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a dosis altas y pasa a exigir más. Lo que antes satisfacía ya no basta. Esto explica por qué muchos hombres relatan que empezaron viendo contenidos simples, pero con el tiempo buscan algo cada vez más extremo. Es el mismo mecanismo del vicio en drogas. Este aumento constante lleva a la escalada.
El cerebro, sediento por novedad, busca siempre algo inédito, algo más impactante. Esto genera comportamientos compulsivos, como estar horas buscando el video perfecto y nunca estar satisfecho. Estudios recientes apuntan que el consumo excesivo de pornografía está ligado a síntomas de ansiedad y depresión. El motivo es claro: la dopamina no viene sola. Después del pico de placer, viene el crash, la caída. El cerebro, exhausto, entra en un estado de vacío. Y la única solución aparente es consumir más pornografía. Un ciclo sin fin, hermano. La pornografía no solo altera la química cerebral, sino que también moldea la percepción de la realidad. Hombres acostumbrados a este tipo de estímulo pasan a tener dificultades para relacionarse de forma auténtica. Esperan que la vida real sea igual a la pantalla. Esperan cuerpos perfectos, reacciones inmediatas, intensidad sin esfuerzo. Y cuando encuentran la vida como realmente es, llena de matices, imperfecciones y gradualidad, sienten frustración. Esto mina relaciones, reduce la paciencia y debilita la capacidad de amar de verdad. La neurociencia muestra que el cerebro es plástico, cambia de acuerdo a nuestros hábitos. Un hombre que consume pornografía constantemente, literalmente, reprograma sus conexiones neuronales. Pasa a asociar placer con lo artificial, con lo virtual, con lo inmediato. Mientras tanto, el mundo real, estudio, trabajo, conquistas, relaciones, va perdiendo color. Es como si el cerebro dijera: ¿para qué esforzarse si con un clic consigo placer instantáneo? Y ahí está el peligro, carnal. La pornografía secuestra la energía que debería ser usada para crear, conquistar y amar. Transforma guerreros en espectadores. Transforma buscadores de la verdad en hombres acomodados en las sombras de la caverna digital. Y aquí va una reflexión filosófica y psicológica poderosa. Si tu energía vital está siendo drenada por la pantalla, ¿quién realmente está viviendo tu vida? ¿Tú o la ilusión? La pornografía crea hombres divididos. Por fuera, una máscara de normalidad. Por dentro, una mente cansada, fragmentada, aprisionada en ciclos de placer y culpa. Y tal vez esa sea la peor prisión, aquella que tú mismo construyes, ladrillo por ladrillo, clic por clic. Una prisión hecha de promesas rotas, de tiempo perdido, de energía desperdiciada en sombras que nunca van a llenarte. El cerebro, ese órgano tan sofisticado que nos separa de los animales, y queda reducido a un simple mecanismo de búsqueda de placer inmediato. Como un ratón de laboratorio presionando una palanca para recibir cocaína, el hombre adicto a la pornografía reduce su existencia a un ciclo mecánico y predecible. ¿Es eso lo que quieres para tu vida, hermano? ¿O hay algo más grande esperándote del otro lado de esa pantalla? Si la pornografía es una prisión, entonces necesitamos un camino para escapar de ella. Y pocos caminos son tan poderosos como el de los filósofos estoicos. Hermano, el estoicismo nació en Atenas, alrededor del 300 a.C., con pensadores como Zenón de Sitio, Séneca, Epicteto y más tarde el emperador Marco Aurelio. Su filosofía puede resumirse en una idea simple pero profunda. No tenemos control sobre el mundo externo, pero siempre tenemos control sobre nuestras reacciones internas. Ahora, piensa conmigo, ¿qué es la pornografía sino la entrega total al mundo externo? Es la rendición ante estímulos fabricados para secuestrar nuestra atención. Es la negación de la disciplina interna a cambio de placer instantáneo. Los estoicos creían que el verdadero poder del hombre está en su autodisciplina. Sabían que el placer puede ser un enemigo, no porque el placer en sí sea malo, sino porque cuando domina, debilita el alma. Séneca decía: nadie es libre si no es señor de sí mismo. Esta frase atraviesa los siglos y cae como una flecha en nuestra realidad moderna. El hombre que no puede controlar sus impulsos frente a la pantalla, ¿puede considerarse libre? ¿O será solo un esclavo de su propia mente?
Epicteto, un ex esclavo que se convirtió en filósofo, enseñaba que debemos distinguir lo que está en nuestro control de aquello que no está. Está en nuestro control hacer clic o no hacer clic. Está en nuestro control decidir si vamos a buscar alivio inmediato o construir fuerza a largo plazo. Pero cuando entregamos ese control, nos convertimos en prisioneros voluntarios. Y Marco Aurelio, emperador romano, se recordaba constantemente a sí mismo: la verdadera victoria es sobre uno mismo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en la era digital? Que la lucha contra la pornografía no es solo una lucha contra un hábito, es una lucha por la propia identidad masculina. Es la batalla entre ser señor de uno mismo o ser gobernado por placeres artificiales. Ahora imagina un escenario, carnal. Un hombre estoico despierta por la mañana, siente los mismos deseos que cualquier otro, pero en vez de dejarse llevar, practica la virtud de la templanza, la moderación, el equilibrio. Entiende que cada impulso puede ser un campo de entrenamiento para el alma. Al resistir al placer inmediato, fortalece el músculo invisible de la disciplina, y esta disciplina no es algo frío o sin vida. Es lo que le da al hombre la capacidad de amar de verdad, de construir, de dejar un legado. Porque un hombre que no es esclavo de sus deseos puede dirigir su energía hacia la creación, hacia la sabiduría, hacia el bien mayor. El estoicismo nos recuerda: el placer rápido es siempre fácil. El camino de la disciplina es siempre difícil. Pero solo el camino difícil genera virtud y libertad. Tal vez sea por eso que tantos hombres, al abandonar la pornografía, relatan algo casi espiritual. Dicen que sienten un aumento de energía, claridad, autoestima. Es como si el alma de ellos estuviera finalmente respirando, después de años sofocada. Y no es coincidencia, hermano. Es exactamente lo que los estoicos predicaban. Cuando controlas a ti mismo, te acercas a la verdadera libertad. Y esta libertad no es solo no ver pornografía, es ser capaz de mirar a cualquier estímulo, cualquier tentación, cualquier oferta de placer rápido y decir: no necesito esto para ser feliz. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero triunfo de la filosofía sobre la esclavitud del placer. Los estoicos entendían algo fundamental: la diferencia entre placer y felicidad. El placer es momentáneo, externo, dependiente de circunstancias. La felicidad es duradera, interna, fruto de la virtud. Cuando un hombre cambia placeres momentáneos por felicidad duradera, no está renunciando a nada, está ganando todo. Está recuperando su poder, su dignidad, su verdadera naturaleza masculina. Esa es la propuesta estoica: no seas esclavo de tu cuerpo, sé emperador de tu alma. Si Platón nos alertó sobre las sombras y los estoicos nos enseñaron disciplina, Nietzsche vino para sacudirnos con una verdad aún más brutal. La pornografía no es solo un vicio personal. Es un síntoma de la decadencia de la civilización moderna. Hermano Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, decía que vivíamos en una época de nihilismo, la pérdida de sentido, la muerte de los grandes valores, la sustitución de la fuerza y la grandeza por comodidad y mediocridad. ¿Y qué es la pornografía, sino la manifestación perfecta de ese nihilismo? Piensa bien. Nunca en la historia un hombre pudo acceder, en segundos, a millones de imágenes y videos de placer sexual, sin esfuerzo, sin conquista, sin responsabilidad. Todo entregado en bandeja, sin alma, sin verdad, sin vida. Nietzsche hablaba del último hombre, una figura simbólica que representa la decadencia. Un hombre que solo busca comodidad, placer fácil, seguridad, y que pierde toda la voluntad de superarse. Este último hombre es lo opuesto del Übermensch, el superhombre, aquel que crea sus propios valores y se supera a sí mismo. Ahora mira alrededor. ¿Cuántos hombres viven como ese último hombre?
presos a una pantalla, satisfechos con migajas de placer, incapaces de luchar por algo mayor. Nietzsche los vería como ejemplo vivo de su crítica, hombres débiles, domesticados por el exceso de comodidad. Escribió: "El hombre ya no lucha por grandeza, apenas por pequeños placeres". Así nace la decadencia. Si cuál placer es menor, más fugaz, más vacío que el placer artificial de la pornografía, Nietzsche probablemente diría que este hábito es uno de los mayores símbolos de la debilidad moderna, no porque el sexo sea malo, sino porque el sexo virtual es una caricatura de la vida, una simulación que le roba al hombre la energía que debería ser invertida en creación, amor verdadero y conquista del mundo real. Para Nietzsche, la pornografía sería una expresión de lo que llamaba espíritu de rebaño. Hombres que siguen como ganado, todos consumiendo los mismos estímulos, sin valor para romper con el patrón, sin fuerza para elevarse por encima de la masa. El ganado está satisfecho con la sombra del placer, mientras el verdadero hombre busca la llama de la vida auténtica. Y aquí está la provocación nietzscheana, carnal. Si te ves preso a la pornografía, pregúntate, ¿estás viviendo como el último hombre, o te estás esforzando para convertirte en algo mayor, más fuerte, más creativo? Nietzsche decía que necesitamos una transvaloración de los valores, o sea, invertir la lógica débil de la sociedad y crear nuevos valores que fortalezcan al individuo. En el contexto de la pornografía, esto significa decir, no me voy a conformar con sombras digitales, voy a buscar lo real, voy a buscar la superación. Me voy a transformar en alguien que no depende de placer barato para sentirse vivo. Y no te equivoques, esto no es solo sobre sexo, es sobre energía vital. La pornografía es un símbolo de la voluntad de poder desperdiciada. Es como si cada clic fuera un desvío de aquello que podrías construir en el mundo real. Nietzsche creía que la vida debería ser vivida como una obra de arte, con intensidad, fuerza y afirmación. Ahora imagina, ¿qué tipo de obra de arte estás creando si tu energía está siendo drenada diariamente por placeres artificiales? ¿Estás esculpiendo una estatua de mármol o apenas garabateando sombras sin forma en una pared? La pornografía, a los ojos de Nietzsche, sería la expresión máxima de lo que llamaba degeneración, una sociedad que cambia la lucha por la grandeza por la entrega a la comodidad rasa. ¿Y la cura para esto? No es solo resistir, es crear, es transformar esa energía en algo que afirme la vida. Él diría, transforma tu lucha contra la pornografía en un acto de creación. Construye fuerza física, mental y espiritual. Crea algo bello, algo intenso, algo que haga que la vida valga la pena, porque el hombre que se supera es el hombre que renace. El mensaje nietzscheano es claro, o continúas pequeño, débil, disuelto en la masa, o eliges reconstruirte como alguien mayor. Ahora que entendemos la prisión, hermano, hablemos del camino hacia la libertad, porque comprender el problema es solo el primer paso. El segundo es actuar con la fuerza de un guerrero que recupera su territorio. La liberación de la pornografía no es solo dejar de ver videos, es un proceso de reconquista total, de tu mente, de tu energía, de tu verdadera naturaleza masculina. Es volver a ser el hombre que siempre fuiste, antes de que las pantallas secuestraran tu alma. El primer movimiento es el reconocimiento brutal, sin excusas, sin justificaciones, sin medias tintas. Mírate al espejo y di, he sido un prisionero voluntario. He cambiado mi poder por ilusiones. He desperdiciado mi energía vital en sombras digitales. Solo la verdad cruda puede cortar las cadenas de la negación. El segundo movimiento es la decisión irrevocable. No es una promesa más, no es un voy a intentar. Es una declaración de guerra total contra todo lo que te mantiene pequeño. Es decir, desde hoy soy un hombre libre. No negocio mi libertad por ningún placer artificial. El tercer movimiento es la construcción de nuevos caminos neurales. Porque tu cerebro está acostumbrado a buscar dopamina fácil, necesitas redireccionar esa energía hacia conquistas reales. Ejercicio intenso que libere endorfinas naturales. Lectura profunda que fortalezca la mente. Creación artística que alimente el alma. Conexiones humanas auténticas que nutran el corazón.
El cuarto movimiento es la disciplina estoica diaria. Cada mañana, antes de tocar cualquier dispositivo, pregúntate, ¿qué tipo de hombre quiero ser hoy? ¿El que se entrega a impulsos o el que construye grandeza? Y durante el día, cada vez que sientas la tentación, recuerda, esta es tu oportunidad de fortalecer el músculo de la voluntad. El quinto movimiento es la filosofía como medicina. Lea Séneca cuando sientas debilidad. Lea Marco Aurelio cuando necesites fortaleza. Lea Nietzsche cuando quieras recordar tu potencial de grandeza. Los grandes filósofos no escribieron para bibliotecas. Escribieron para hombres como tú, que buscan transformación real. El sexto movimiento es la práctica de la presencia total. En lugar de escapar hacia pantallas, aprende a estar completamente presente en cada momento. Come sintiendo cada sabor, camina sintiendo cada paso, respira sintiendo cada entrada de aire. La presencia es lo opuesto a la disociación que la pornografía promueve. El séptimo movimiento es la construcción de una visión mayor. Pregúntate, ¿para qué quiero esta energía liberada? ¿Qué voy a crear con esta fuerza recuperada? Sin una visión clara, la libertad puede volverse vacía. Pero con un propósito grande, cada día sin pornografía se convierte en un día de construcción hacia algo extraordinario. Y aquí está la paradoja hermosa, carnal. Mientras más te alejas de los placeres artificiales, más placer real experimentas. La comida sabe mejor. Las conversaciones se vuelven más ricas. Los abrazos se sienten más profundos. La vida recupera su intensidad natural. Porque el hombre libre no necesita estímulos extremos para sentirse vivo. Encuentra magia en lo simple, poder en lo auténtico, satisfacción en lo conquistado con esfuerzo propio. Este no es un camino fácil, hermano. Los primeros días pueden sentirse como abstinencia. Tu cerebro va a gritar por su dosis acostumbrada. Va a crear excusas, justificaciones, momentos de debilidad. Pero cada vez que resistas, cada vez que elijas la libertad sobre la esclavitud, te vuelves más fuerte. Y llegará un día en que mires hacia atrás y no reconozcas al hombre que eras. Un día en que te darás cuenta de que la pornografía no era tu placer, era tu prisión. No era tu libertad, era tu debilidad. No era lo que te hacía hombre, era lo que te mantenía como niño. Ese día, hermano, serás verdaderamente libre, no porque hayas renunciado a algo, sino porque habrás recuperado todo, tu energía, tu claridad, tu poder, tu verdadera naturaleza masculina. Ese día ya no serás un prisionero de la caverna digital, serás un hombre que camina bajo el sol de la vida real, con toda su dificultad y toda su belleza. ¿Estás listo para empezar ese camino hoy? Y aquí estamos, hermano, al final de este viaje filosófico que apenas comienza. No te traje hasta aquí para darte consejos simples o soluciones mágicas. Te traje para mostrarte el espejo más brutal, el de tu propia libertad secuestrada. La caverna digital te está esperando, cómoda y familiar. Pero del otro lado está el sol de la vida real, ardiente y transformador. La elección siempre fue tuya, pero ahora ya no puedes decir que no sabías. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, si sientes ese fuego ancestral que grita por libertad, comenta. Yo comando sin decir nada. Es la contraseña de los que entienden que el verdadero poder está en dominarse a sí mismo. Pero recuerda, el conocimiento sin acción es solo ruido intelectual. La filosofía sin práctica es masturbación mental. El cambio real sucede cuando cierras esta pantalla y empiezas a vivir como el hombre libre que siempre fuiste por dentro. Tu caverna te espera, tu libertad también. ¿Cuál eliges hoy?